Durante 19 años, Andrés vivió con odio hacia su familia, hasta que su esposa lo traicionó al contactar con ellos. Lo que descubrió lo cambió todo. Andrés vivía una vida perfectamente calculada. Había trabajado incansablemente durante 19 años para construir un imperio desde cero tras perderlo todo por culpa de su familia. A sus ojos, María, su esposa, era su única aliada. Ella había estado a su lado en los momentos más oscuros, apoyándolo sin cuestionamientos. Una tarde, mientras revisaba los balances anuales de su empresa, notó algo extraño en el registro de correos electrónicos compartidos con María. Una dirección desconocida resaltaba entre los mensajes enviados. Aunque al principio pensó que era un error, su intuición lo inquietó. No podía quitarse de la mente el hecho de que el nombre del remitente, Lucía M., coincidía con el de su hermana, quien había desaparecido junto a su familia con su fortuna hacía casi 2 décadas. Desconcertado, Andrés decidió enfrentar a María. Cuando le preguntó directamente, ella negó al principio. Sin embargo, la insistencia de Andrés, combinada con su mirada fría y calculadora, la llevó a confesar: llevaba meses contactando a su familia. Solo quería ayudarte a cerrar ese capítulo, explicó María con voz temblorosa. Pero las palabras apenas hicieron eco en Andrés, quien sintió una mezcla de traición y furia quemándole el pecho. ¿Qué les dijiste?, preguntó con los dientes apretados. Pero María se negó a responder más. Esa noche, Andrés no pudo dormir. Se quedó sentado en su despacho, repasando una y otra vez los correos electrónicos de María. Aunque ella afirmaba que sus intenciones eran nobles, Andrés no podía evitar sentirse traicionado. Su familia lo había abandonado y destruido años atrás, llevándose no solo su dinero, sino también su confianza en ellos. El recuerdo de su hermana Lucía, de sus padres, invadió su mente como un torbellino. Lucía siempre había sido la niña mimada de la familia, capaz de convencer a todos con su sonrisa. Y sus padres, que parecían quererlo, nunca dudaron en elegir a Lucía cuando las cosas se complicaron. La traición fue doble: no solo lo dejaron sin dinero, sino que también lo acusaron de ser el culpable de la quiebra familiar. Habían desaparecido sin dejar rastro, obligándolo a empezar de cero. El amanecer lo encontró en el mismo lugar, los ojos rojos por la falta de sueño. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si María estaba en contacto con ellos, quería saber por qué. Estaba dispuesto a enfrentar a su familia si era necesario, pero primero debía entender los motivos de su esposa. María intentó calmar a Andrés durante el desayuno, pero él apenas respondió a sus intentos. Quiero respuestas, dijo finalmente, rompiendo el silencio. María, con un suspiro, accedió a compartir más detalles. Tu hermana me escribió primero, confesó. Estaba desesperada por hablar contigo. Dice que hay algo que necesitas saber. Las palabras de María cayeron como un martillo. ¿Qué podría querer Lucía después de tantos años? María sacó su teléfono y le mostró los mensajes. Andrés leyó las primeras líneas con una mezcla de rabia y curiosidad. Lucía hablaba de un proyecto, de algo que habían hecho con el dinero, algo que, según ella, él debía ver con sus propios ojos. ¿Crees que voy a creerle después de todo lo que hicieron?, preguntó Andrés, su voz tensa. Pero María, con una calma sorprendente, respondió: no es cuestión de creerles, Andrés. Es cuestión de cerrar heridas. Esa misma tarde, María organizó un encuentro con Lucía en un café discreto del centro de la ciudad. Aunque Andrés insistió en no asistir, la curiosidad terminó por vencerlo. Cuando llegó, la vio sentada en una mesa al fondo, con los ojos cargados de nerviosismo. Andrés se sentó frente a Lucía sin decir una palabra. Los segundos se hicieron eternos mientras ambos se observaban, midiendo al otro. Finalmente, fue Lucía quien rompió el silencio. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba verte, dijo, con la voz cargada de emoción. Andrés apenas la miró, su mandíbula apretada. Después de 19 años, ¿qué esperas? ¿Que te escuche como si nada hubiera pasado? Lucía bajó la mirada, pero luego respiró hondo y continuó: no quiero tu perdón. Solo quiero que sepas la verdad. Nunca nos llevamos tu fortuna para quedarnos con ella. Era un préstamo forzado. ¿Un préstamo? ¿Me tomas por idiota?, interrumpió Andrés, su voz elevándose. Pero Lucía, con lágrimas en los ojos, respondió: papá estaba enfermo. No sabías por qué él no quería preocuparte.
Usamos el dinero para pagar su tratamiento. Pero las cosas salieron mal, y cuando nos dimos cuenta, no podíamos devolvértelo. Las palabras de Lucía resonaron en Andrés. Aunque quería negarlas, algo en su interior le decía que había más verdad de la que quería aceptar. Andrés salió del café sin mirar atrás, dejando a Lucía sola. María, que lo esperaba afuera, trató de detenerlo, pero él se soltó con brusquedad. No quiero escuchar más mentiras, gritó, su voz cargada de frustración. De vuelta en casa, no pudo evitar repasar lo que Lucía había dicho. ¿Y si era cierto? ¿Y si sus padres realmente estaban desesperados? Pero incluso si lo estuvieran, ¿eso justificaba el abandono? Esa noche, Andrés buscó en el viejo baúl que guardaba en su despacho. Allí encontró documentos antiguos, cartas y fotografías que había evitado mirar durante años. En una de las cartas, escrita por su madre, encontró algo que le hizo detenerse, una mención al tratamiento experimental que Lucía había mencionado. Su madre hablaba de un proyecto que estaban financiando para honrar la memoria de su padre. Decidido a descubrir la verdad, Andrés llamó a Lucía al día siguiente. Si hay algo que demostrar, quiero verlo con mis propios ojos, dijo. Lucía, aliviada, le dio la dirección de un lugar que, según ella, cambiaría todo lo que creía saber. La dirección que Lucía le dio a Andrés lo llevó a las afueras de la ciudad, a un lugar que jamás habría imaginado. Se trataba de un centro comunitario en construcción, un edificio moderno rodeado de jardines a medio plantar. Al llegar, Andrés notó el cartel que anunciaba, Fundación Belmont, una segunda oportunidad. A pesar de su escepticismo, algo en el ambiente lo hizo detenerse. Lucía lo esperaba en la entrada, acompañada por un hombre mayor que parecía ser el director del lugar. Esto es lo que hemos estado construyendo con los fondos, dijo Lucía, señalando el edificio. El director, un hombre de cabello blanco y ojos sinceros, estrechó la mano de Andrés. Su familia ha hecho posible que cientos de personas tengan acceso a tratamientos médicos y educación, explicó. Andrés escuchaba, pero su mente estaba en otro lugar. Recordaba a su padre, siempre hablando de devolver algo a la comunidad, pero nunca imaginó que lo haría a expensas de su hijo. ¿Y por qué no me lo dijeron?, preguntó Andrés, su voz cargada de rabia contenida. Podría haber ayudado, podría haber estado ahí. Lucía bajó la mirada. Papá no quería que cargaras con eso. Creía que, alejándonos, te daba la oportunidad de triunfar por tu cuenta. Andrés recorrió el centro comunitario en silencio, escuchando las historias de las personas que se beneficiaban del proyecto. Había pacientes que recibían tratamientos que antes eran inalcanzables, niños que aprendían en aulas llenas de recursos y mujeres que habían encontrado un espacio seguro para sus familias. Cada testimonio era como una bofetada. Su familia, a la que había odiado durante 19 años, había estado haciendo algo significativo con el dinero que creía perdido. Pero Andrés no podía ignorar la traición inicial. ¿Creen que esto borra todo lo que hicieron?, preguntó, enfrentando a Lucía. No, Andrés, respondió su hermana con firmeza. Pero creo que merece saber que no fue por codicia. Fue por desesperación. De vuelta en su mansión, Andrés no podía conciliar el sueño. El peso de la verdad lo mantenía despierto. Por un lado, veía el impacto positivo del centro, por otro, no podía olvidar el vacío que su familia había dejado en su vida. Esa noche, María se acercó y le dijo, tal vez no se trata de perdonarlos, sino de decidir qué harás con lo que sabes ahora. Las palabras de su esposa resonaron en su mente. No estaba seguro de si podría perdonar, pero sabía que no podía ignorar lo que había visto. A la mañana siguiente, Andrés recibió un paquete de Lucía. Dentro, encontró cartas escritas por su padre antes de morir. En ellas, su padre explicaba los motivos detrás de su decisión de tomar el dinero y desaparecer. Hablaba del temor a los socios que habían amenazado su vida y la necesidad de actuar rápido para proteger a la familia. Quería que supieras que todo lo hice pensando en tu futuro, decía una de las cartas. Pero no fui lo suficientemente valiente para decírtelo en persona. Andrés sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Había pasado años construyendo una coraza de odio hacia su familia, solo para descubrir que las decisiones que tomaron, aunque equivocadas, habían sido por amor. Esa misma tarde, volvió al centro comunitario para reunirse con Lucía. ¿Por qué me enviaste esto ahora?, le preguntó, mostrando las cartas. Lucía sonrió tristemente.
Porque pensé que ya era hora de que supieras la verdad, aunque sea tarde. Andrés no respondió. Simplemente guardó las cartas en su maletín, sintiendo que una parte de él comenzaba a ablandarse, aunque no estuviera listo para admitirlo. Con el tiempo, Andrés comenzó a involucrarse en las actividades del centro comunitario. Aunque al principio lo hizo con recelo, pronto descubrió que trabajar allí le daba una sensación de propósito que no había experimentado en años. Una tarde, mientras ayudaba a organizar una recaudación de fondos, un niño pequeño se le acercó con una sonrisa tímida. ¿Usted es el señor Belmont?, preguntó. Andrés asintió, y el niño le tendió un dibujo de una casa rodeada de flores. Gracias por ayudarnos, dijo antes de salir corriendo. El simple gesto lo conmovió de una manera que no esperaba. Por primera vez, sintió que podía estar haciendo algo bueno con su tiempo y recursos. Sin embargo, aún había algo que lo detenía, la relación con su familia. Aunque había comenzado a aceptar el impacto positivo de sus acciones, no estaba seguro de si podría reconciliarse con ellos. Esa noche, mientras María lo observaba desde la puerta, le dijo, a veces, las segundas oportunidades no son para ellos, Andrés. Son para ti. Sus palabras lo hicieron reflexionar profundamente. ¿Estaba listo para dejar atrás el rencor y avanzar hacia algo nuevo? Finalmente, Andrés tomó la decisión de invitar a Lucía y a su madre a cenar en su casa. Fue un evento cargado de tensión, pero también de esperanza. Aunque las heridas del pasado seguían abiertas, todos sabían que este era un primer paso hacia la reconciliación. Durante la cena, Andrés escuchó historias de su infancia que había olvidado y anécdotas sobre su padre que lo hicieron reír por primera vez en mucho tiempo. Papá siempre decía que tú eras el más fuerte de todos nosotros, comentó Lucía en un momento. Al final de la noche, Andrés los acompañó hasta la puerta y por primera vez en 19 años, abrazó a su madre. No sé si puedo perdonarlos del todo, admitió, pero estoy dispuesto a intentarlo. Mientras cerraba la puerta, sintió que una carga inmensa se levantaba de sus hombros. No sabía qué deparaba el futuro, pero estaba seguro de que este era el comienzo de algo diferente, algo mejor. Aunque la cena con su familia fue un paso hacia la reconciliación, Andrés no podía sacudirse la sensación de que aún faltaba algo. Las cartas de su padre y las explicaciones de Lucía le habían revelado mucho, pero había partes de la historia que permanecían ocultas. Esa semana, mientras ayudaba en el centro comunitario, decidió hablar con el director. ¿Cuánto sabías de lo que hizo mi familia?, preguntó con tono directo. El director lo miró, sorprendido por la pregunta, pero respondió con sinceridad, sabía que hubo sacrificios, pero no imaginaba las dimensiones. Tu padre era un hombre reservado, pero apasionado por esta causa. Andrés asintió, agradeciendo las palabras, pero sintió que debía profundizar más. Esa noche, revisó las cartas de su padre nuevamente. Una en particular llamó su atención, mencionaba a un socio que había traicionado a la familia, obligándolos a tomar decisiones desesperadas. Ten cuidado con quien confías, Andrés, decía la carta. El peligro siempre está más cerca de lo que creemos. Decidido a descubrir más, Andrés comenzó a investigar los nombres mencionados en las cartas. Cuanto más indagaba, más claro le quedaba que la traición no solo provenía de su familia, sino también de alguien cercano a su padre en el mundo empresarial. La investigación de Andrés lo llevó a un nombre que resonó como un eco del pasado, Martín López, un antiguo socio de su padre. Según las cartas, Martín había convencido a su padre de invertir en un proyecto aparentemente seguro, pero que resultó ser una estafa. Fue esta traición la que desató el caos que llevó a su familia a tomar el dinero y desaparecer. Andrés buscó en sus contactos hasta encontrar la dirección de Martín, quien ahora vivía retirado en una lujosa propiedad en la ciudad. Aunque estaba furioso, Andrés sabía que enfrentarlo requería más que simple rabia, necesitaba pruebas. Revisó los documentos que había encontrado en el centro comunitario y en el baúl de su despacho, buscando conexiones entre Martín y las transacciones sospechosas. Lo que encontró fue suficiente para confirmar sus sospechas. Martín no solo había engañado a su padre, sino que también se había beneficiado personalmente del dinero que desapareció en la estafa. Con esta información, Andrés decidió confrontarlo directamente. Quería respuestas, pero también quería justicia. Mientras conducía hacia la casa de Martín, no podía evitar preguntarse si este enfrentamiento finalmente cerraría el capítulo más doloroso de su vida. Cuando Andrés llegó a la propiedad de Martín,
se encontró con un portón de hierro que custodiaba una mansión imponente. Después de tocar el timbre, un guardia lo escoltó al interior. Martín lo esperaba en una sala elegante, con una copa de vino en la mano y una sonrisa de autosuficiencia. Andrés Belmont, dijo Martín, con un tono amistoso pero cargado de cinismo. No esperaba verte después de tanto tiempo, ¿a qué debo el honor? Andrés se sentó frente a él, desplegando sobre la mesa los documentos que había traído. ¿Reconoces esto?, preguntó, señalando los papeles. La sonrisa de Martín se desvaneció ligeramente, pero mantuvo su compostura. ¿De qué se trata esto? De cómo arruinaste a mi familia, respondió Andrés, con un tono firme. Quiero saber por qué lo hiciste y qué ganaste con ello. Martín soltó una carcajada seca. ¿Crees que esto es tan sencillo? Tu padre era un buen hombre, pero ingenuo. Pensó que podía enfrentarse al sistema sin ensuciarse las manos. Yo solo hice lo que cualquiera habría hecho, proteger mis intereses. La conversación se volvió tensa. Andrés sabía que Martín no iba a ceder fácilmente, pero estaba decidido a obtener las respuestas que buscaba, incluso si eso significaba exponer los secretos de Martín al mundo. Martín, al notar la determinación de Andrés, decidió cambiar de táctica. Escucha, dijo, inclinándose hacia adelante. Sé que estás enfadado, y con razón. Pero déjame ofrecerte algo que podría interesarte. Andrés frunció el ceño, desconfiando de cada palabra que salía de la boca de Martín. ¿Qué clase de oferta?, preguntó, sin bajar la guardia. Martín le explicó que aún tenía acceso a una parte de los fondos que desaparecieron hace años. Aunque una gran porción se había perdido en el proyecto fallido, él había logrado recuperar una suma considerable, que ahora utilizaba para mantener su estilo de vida. Podría devolvértelo, ofreció Martín. Considera esto una forma de compensarte por lo que ocurrió. Andrés lo miró fijamente, intentando descifrar las intenciones detrás de la oferta. Sabía que aceptar el dinero podría significar cerrar este capítulo de su vida, pero también implicaba dejar a Martín impune por lo que había hecho. No quiero tu dinero, dijo finalmente, con voz firme. Quiero que admitas lo que hiciste, no solo ante mí, sino ante todos los que sufrimos por tu avaricia. Martín rió nuevamente, aunque esta vez con nerviosismo. Eres como tu padre, idealista hasta el final. Pero cuidado, Andrés, idealismo y negocios no siempre van de la mano. Después del enfrentamiento con Martín, Andrés regresó a su casa con la mente agitada. Sabía que no podía dejar que este hombre se saliera con la suya, pero también comprendía que enfrentarlo directamente sería complicado. Esa noche, llamó a Lucía para compartir lo que había descubierto. Su hermana escuchó con atención, y al final, le dijo, «Papá siempre creyó en la justicia, Andrés. Si decides seguir adelante con esto, cuenta conmigo». Con el apoyo de Lucía, Andrés decidió reunir toda la evidencia que tenía contra Martín. Consultó con un abogado y comenzó a preparar un caso sólido para exponer los crímenes de su antiguo socio. Mientras tanto, en el centro comunitario, las actividades continuaban creciendo. Andrés se sintió motivado al ver cómo su familia había transformado algo negativo en un impacto positivo para tantas personas. Esto lo impulsó aún más a buscar justicia, no solo por su padre, sino por todos los que habían sufrido las consecuencias de la codicia de Martín. La primera audiencia judicial estaba programada para dentro de unas semanas. Andrés sabía que el camino no sería fácil, pero estaba listo para enfrentar lo que fuera necesario. Por primera vez en años, sintió que estaba haciendo algo que honraba el legado de su familia y sanaba las heridas del pasado. Andrés sabía que enfrentarse a Martín no sería sencillo. Aunque había acumulado pruebas, también era consciente de que Martín tenía contactos poderosos y recursos para entorpecer cualquier intento de llevarlo ante la justicia. Los días previos a la audiencia estuvieron llenos de reuniones con su abogado, quien advirtió a Andrés sobre la posibilidad de represalias. «Este hombre no va a quedarse de brazos cruzados», le dijo. Andrés, sin embargo, estaba decidido. Si dejamos que siga así, nadie más estará a salvo de sus engaños. En casa, María intentaba apoyar a Andrés en todo lo que podía, aunque estaba preocupada por las implicaciones que este enfrentamiento podría tener para su familia. «No quiero que esto se convierta en una obsesión», Andrés, le dijo una noche. «No estás solo en esto, pero también necesitas protegerte.
Mientras tanto, Lucía buscaba entre los documentos de su padre, esperando encontrar algo más que pudiera reforzar su caso. En una carpeta olvidada en el fondo del escritorio de William, halló un contrato firmado por Martín y su padre, con cláusulas que demostraban claramente la estafa. Esto podría ser lo que necesitamos, dijo Lucía, entregando los papeles a Andrés. Por primera vez, sintió que las probabilidades estaban de su lado. Poco después de que Andrés presentó la evidencia ante el tribunal, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Una noche, al salir del centro comunitario, se dio cuenta de que un auto lo seguía. Aunque intentó mantener la calma, no pudo evitar sentir que alguien estaba vigilándolo. Al llegar a casa, compartió su inquietud con María. ¿Crees que Martín está detrás de esto?, preguntó ella. Andrés asintió. Es posible. Sabe que estamos cerca de exponerlo, y no va a rendirse fácilmente. Los días siguientes, Andrés recibió llamadas anónimas y mensajes amenazantes en su correo electrónico. En uno de ellos, un mensaje escueto decía: retira la demanda, o te arrepentirás. Andrés mostró los mensajes a su abogado, quien le recomendó notificar a las autoridades. Aunque sabía que las amenazas eran una táctica para intimidarlo, Andrés no podía evitar preocuparse por la seguridad de su familia. Por ello, decidió contratar seguridad privada para María y para el centro comunitario, temiendo que Martín pudiera intentar algo más. A pesar de las presiones, Andrés se mantuvo firme. Sabía que ceder significaría dejar a Martín impune, y estaba dispuesto a soportar lo que fuera necesario para asegurarse de que la justicia prevaleciera. El día de la primera audiencia llegó. Andrés se sentó en la sala del tribunal, rodeado de su abogado, Lucía y algunos de los beneficiarios del centro comunitario que querían apoyarlo. Frente a ellos, Martín mantenía su expresión confiada, como si nada pudiera afectarlo. El abogado de Andrés presentó las pruebas iniciales, los documentos financieros que vinculaban a Martín con la estafa, las cartas de su padre y el contrato que Lucía había encontrado. A medida que se exponían los detalles, la seguridad en la mirada de Martín comenzó a desmoronarse. Martín intentó defenderse, argumentando que todo era un malentendido, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Incluso el juez pareció notar las contradicciones en sus declaraciones. Al final de la audiencia, el juez determinó que había suficientes evidencias para continuar con el caso y ordenó que se congelaran algunos de los activos de Martín mientras se realizaba la investigación. Fue una pequeña victoria, pero para Andrés, era un gran paso hacia la justicia. Esa noche, Andrés celebró con Lucía y María. Aunque sabían que la batalla no había terminado, este momento les dio esperanza. Por primera vez en años, Andrés sintió que estaba recuperando el control de su vida. Con el caso avanzando, Andrés comenzó a recibir el apoyo de personas que habían sido víctimas de Martín en el pasado. Algunos empleados de sus antiguas empresas se acercaron para compartir documentos y testimonios que corroboraban las acusaciones de Andrés. Uno de ellos, un antiguo contador de Martín, reveló un esquema de lavado de dinero que conectaba directamente con la estafa de la familia Belmont. Siempre supe que algo estaba mal, pero no tenía cómo demostrarlo, dijo el contador. Andrés agradeció su valentía, sabiendo que cada pieza de información fortalecía su caso. Mientras tanto, en el centro comunitario, las actividades continuaban prosperando. Andrés sentía que cada historia de éxito en ese lugar era una prueba de que el sacrificio de su familia no había sido en vano. Decidió organizar un evento para recaudar fondos, invitando a líderes de la comunidad y posibles donantes. Durante el evento, un hombre mayor se le acercó y le dijo: «Conozco tu historia, Andrés. Lo que estás haciendo honra a tu familia». Las palabras lo conmovieron profundamente. Aunque aún quedaba mucho por hacer, comenzó a sentir que estaba dejando atrás el dolor del pasado y construyendo un futuro mejor. Mientras el caso contra Martín avanzaba, Andrés recibió una llamada urgente de su abogado. «Hay un problema», le dijo. «Martín está ofreciendo llegar a un acuerdo fuera de los tribunales. ¿Quiere evitar el juicio?». La oferta incluía una compensación económica significativa, pero también implicaba que Martín no admitiera culpa públicamente. Andrés se reunió con Lucía y su abogado para discutir la propuesta. «Si aceptamos, podría parecer que nos rendimos», dijo Andrés. «Pero si no lo hacemos, el caso podría prolongarse durante años». Lucía, con lágrimas en los ojos, respondió: «Papá siempre quiso que lucháramos por lo correcto. No creo que hubiera aceptado esto».
Andrés sabía que ella tenía razón. Aunque la oferta era tentadora, no podía traicionar los principios que lo habían llevado hasta allí. Esa noche, rechazó la propuesta de Martín, reafirmando su compromiso de llevar el caso hasta el final. Al día siguiente, se presentó en el tribunal con más determinación que nunca. Mientras veía a Martín sentado al otro lado de la sala, supo que estaba haciendo lo correcto, no solo por su familia, sino por todas las personas que habían sufrido en manos de aquel hombre. La tensión en el tribunal aumentaba con cada audiencia. Andrés sabía que su caso dependía de testigos clave que pudieran respaldar las pruebas. Uno de esos testigos era el contador que había trabajado para Martín. El día que este hombre subió al estrado, Andrés sintió un nudo en el estómago. El contador, un hombre de mirada seria y voz pausada, relató cómo Martín había manipulado los fondos y desviado el dinero para enriquecerse. Presentó registros detallados que confirmaban las afirmaciones de Andrés. El abogado de Martín intentó desacreditar al testigo, sugiriendo que había sido despedido por incompetencia. Sin embargo, el contador se mantuvo firme. Fui despedido porque me negué a participar en sus prácticas corruptas, declaró. Las palabras resonaron en la sala. Por primera vez, Martín perdió su aire de superioridad y evitó mirar a los presentes. Andrés sintió que, por fin, el caso estaba inclinándose a su favor. Esa noche, Lucía le llamó para felicitarlo. Papá estaría orgulloso de lo que estamos haciendo, dijo. Aunque Andrés no respondió de inmediato, en su corazón sabía que este era el camino correcto. Sin embargo, también entendía que Martín aún tenía cartas bajo la manga, y que el juicio estaba lejos de terminar. Mientras el juicio continuaba, Andrés comenzó a notar que las tensiones afectaban su vida personal. María estaba más distante, y el estrés de la situación parecía haber creado una barrera entre ellos. Una noche, durante la cena, ella finalmente rompió el silencio. ¿Vale la pena todo esto, Andrés?, preguntó. Hemos puesto nuestra vida en pausa por un pasado que no podemos cambiar. Andrés dejó el tenedor y la miró fijamente. No estoy haciendo esto solo por mí. Es por mi padre, por Lucía, por todos los que perdieron algo por culpa de Martín. ¿Y nosotros, dónde quedamos en todo esto?, insistió María. Su voz no era de reproche, sino de preocupación. Andrés se dio cuenta de que, en su afán de buscar justicia, había descuidado su relación. Esa noche, se comprometió a encontrar un equilibrio, prometiendo dedicar más tiempo a María y a los proyectos que estaban construyendo juntos. Aunque sabía que su lucha contra Martín era importante, también entendía que no podía perder de vista lo que tenía en el presente. Decidió planear un viaje corto con María una vez que el juicio terminara, como un intento de reparar las fisuras que habían surgido en su matrimonio. Durante una de las audiencias finales, surgió una evidencia que nadie esperaba. El abogado de Andrés presentó un documento que había sido recuperado de los archivos financieros de Martín. Este documento detallaba transferencias hacia cuentas en paraísos fiscales, lo que indicaba una operación de lavado de dinero a gran escala. Martín intentó negar la autenticidad del documento, pero las firmas y fechas eran inconfundibles. Para Andrés, esto era más que una victoria, era la confirmación de que Martín había usado el dinero de su familia para fines ilícitos, poniendo en peligro a muchas más personas de las que imaginaba. El juez ordenó una investigación más amplia sobre las actividades financieras de Martín, lo que amplió la magnitud del caso. Esto significaba que el juicio se extendería aún más, pero Andrés sintió que estaban más cerca de lograr justicia. Esa noche, Andrés y Lucía se reunieron en el centro comunitario para hablar sobre los avances. Cada paso que damos, siento que papá está aquí con nosotros, dijo Lucía. Andrés asintió, pero también sintió el peso de la responsabilidad. Sabía que el éxito del caso no solo beneficiaría a su familia, sino también a todas las víctimas de Martín. El día de la sentencia llegó. La sala estaba llena de periodistas, simpatizantes y curiosos que querían presenciar el desenlace del caso. Andrés se sentó junto a su abogado, con Lucía y María detrás de él para apoyarlo. El juez tomó su lugar y, después de revisar los argumentos finales, emitió su veredicto. Martín López fue declarado culpable de fraude, lavado de dinero y apropiación indebida de fondos. Además de una pena de prisión considerable, se ordenó la restitución de los fondos desviados a las víctimas, incluido Andrés. El anuncio fue recibido con aplausos por parte de los presentes. Para Andrés, este momento no solo marcaba el fin de una lucha,
sino también el cierre de una herida que había cargado durante casi 2 décadas. Cuando Martín fue escoltado fuera de la sala, evitó mirar a Andrés. Este, por su parte, se permitió un momento de reflexión. No sentía satisfacción por la caída de Martín, pero sí una profunda paz al saber que la verdad había salido a la luz. Esa noche, en el centro comunitario, Andrés celebró con su familia y amigos. Por primera vez en años, sintió que podía mirar hacia el futuro sin el peso del pasado sobre sus hombros. Con el caso cerrado, Andrés se centró en reconstruir su vida. Decidió reinvertir la compensación recibida en el centro comunitario, expandiéndolo para abarcar más programas educativos y médicos. También cumplió su promesa a María, organizando un viaje para ambos a las montañas, donde pudieron reconectar y fortalecer su relación. Durante una reunión familiar, Lucía le mostró un viejo álbum de fotos que había encontrado en el baúl de su padre. Él siempre creyó en nosotros, dijo, señalando una foto donde estaban juntos cuando niños. Y creo que finalmente hemos hecho justicia a su memoria. Andrés asintió, sintiendo que el ciclo finalmente se había cerrado. Aunque el camino había sido arduo, entendía que todo lo que había enfrentado lo había llevado a este punto, un lugar de paz, propósito y reconciliación. Los años siguientes fueron prósperos para Andrés y su familia. El centro comunitario se convirtió en un faro de esperanza para la comunidad, y Andrés descubrió que su mayor legado no era el dinero que había recuperado, sino el impacto positivo que podía generar en la vida de otros. Mientras caminaba por el jardín del centro una tarde, observó a los niños jugando y sintió que, finalmente, estaba donde debía estar. Un mes después de la sentencia, mientras Andrés ordenaba el despacho de su padre en el centro comunitario, encontró un compartimiento secreto en el antiguo escritorio de William. Dentro había una carta, sellada con el escudo familiar de los Belmont. La carta estaba dirigida a él. Temblando, la abrió y comenzó a leer. Andrés, si encuentras esto, significa que has llegado al final de un camino lleno de sacrificios. Quiero que sepas que siempre creí en tu fuerza y determinación. Aunque tomé decisiones difíciles, todo lo que hice fue para protegerte. En el texto, William revelaba más detalles sobre sus últimos días. Hablaba de cómo había sospechado de Martín y de su temor de no tener tiempo suficiente para arreglar las cosas. Sin embargo, la carta también contenía algo inesperado, una clave y un mapa que señalaba un lugar en el centro comunitario. Intrigado, Andrés siguió las indicaciones esa misma noche. Lo llevaron a una pequeña bóveda, escondida bajo el ala principal del edificio. Con la clave, abrió la puerta y encontró una caja fuerte. Dentro, había documentos importantes, fotografías y una considerable cantidad de dinero que William había logrado salvar antes de su muerte. Andrés sintió una mezcla de emociones, alivio por el hallazgo y tristeza por no haber podido compartir ese momento con su padre. Andrés decidió usar los fondos encontrados para expandir aún más el alcance del centro comunitario. Sin embargo, también sabía que el dinero traería nuevos retos. Decidió formar un consejo con líderes locales y expertos para garantizar que los recursos se usaran de manera transparente. Entre los nuevos proyectos, destacaban un programa para mujeres emprendedoras, un hospital móvil y talleres educativos para jóvenes. María, quien había retomado su papel activo en las iniciativas sociales, se convirtió en el rostro de las nuevas campañas. Juntos, formaron un equipo sólido que comenzó a cambiar vidas en la comunidad. Sin embargo, no todo fue fácil. Durante una reunión, uno de los líderes del consejo expresó su preocupación por la seguridad de los fondos. Ahora que somos más visibles, podríamos convertirnos en blanco de personas como Martín, advirtió. Andrés tomó esto en serio y reforzó las medidas de seguridad, contratando expertos en manejo financiero y ciberseguridad. Mientras supervisaba las obras de un nuevo ala del centro, Andrés reflexionó sobre cómo su vida había cambiado. Lo que comenzó como una lucha por justicia se había transformado en una misión para dejar un impacto duradero. Aunque todavía extrañaba a su padre, sentía que cada paso que daba honraba su legado. Justo cuando todo parecía ir viento en popa, Andrés recibió una llamada inquietante. Era de su abogado, quien le informó que Martín estaba apelando su sentencia. Aunque sus posibilidades de éxito eran mínimas, la noticia sacudió a Andrés. ¿Qué podría ganar con esto?, preguntó Lucía cuando Andrés le compartió la noticia. Martín sabe que ya no tiene nada que perder, respondió Andrés. Pero no voy a permitir que su sombra vuelva a oscurecer nuestras vidas.
El estrés de la apelación afectó a Andrés y a su equipo, pero también fortaleció su determinación. Decidió usar la situación como una oportunidad para reforzar su compromiso con la transparencia y la justicia. Durante una rueda de prensa, afirmó: "Lo que hemos construido no se desmoronará por las acciones de un hombre. Seguiremos adelante, pase lo que pase". El apoyo de la comunidad fue abrumador. Personas de todas partes se acercaron para ofrecer su ayuda, desde voluntarios hasta donantes. Aunque la apelación era un recordatorio de los retos que aún enfrentaban, también les mostró que no estaban solos en esta lucha. En medio de la tensión por la apelación, Andrés recibió una invitación inesperada: una conferencia internacional sobre justicia y desarrollo comunitario. Aunque al principio dudó en asistir, María lo convenció de que era una oportunidad para mostrar lo que habían logrado. Durante la conferencia, Andrés compartió su historia, desde la traición de Martín hasta la creación del centro comunitario. Su relato conmovió a los asistentes y despertó interés en replicar el modelo en otras comunidades. Algunos líderes internacionales incluso ofrecieron recursos para expandir el alcance de los programas. Mientras hablaba con otros participantes, Andrés comprendió que su lucha personal había trascendido las fronteras de su familia. Ahora, su misión era global, y sentía una renovada energía para enfrentar los desafíos. De vuelta en casa, Andrés y Lucía comenzaron a planear una nueva etapa para la Fundación Belmont, enfocándose en alianzas internacionales y programas de impacto a largo plazo. Aunque la apelación de Martín seguía en proceso, Andrés ya no veía el pasado como una carga, sino como una lección que lo había transformado. El día del veredicto de la apelación llegó. Andrés y su equipo se presentaron en el tribunal, listos para cualquier desenlace. Después de horas de deliberación, el juez desestimó la apelación de Martín, confirmando su sentencia original. La sala estalló en aplausos, pero Andrés permaneció en silencio, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido. Martín, quien ahora enfrentaba años en prisión, lo miró por última vez antes de ser escoltado fuera de la sala. En su mirada, Andrés percibió una mezcla de resentimiento y derrota. «Es el fin», dijo Lucía mientras salían del tribunal. «No», respondió Andrés con una sonrisa tranquila. «Es solo el comienzo». Esa noche, en el centro comunitario, organizaron una reunión para celebrar el cierre de este capítulo. María dio un discurso emotivo, destacando la resiliencia de su esposo y el apoyo de la comunidad. «Lo que hemos construido no es solo un edificio. Es una promesa de que siempre habrá esperanza», dijo. Mientras observaba a los asistentes, Andrés sintió que finalmente había encontrado paz. No solo había hecho justicia, sino que también había transformado su vida y la de otros en algo mucho más significativo. Con el capítulo de Martín cerrado, Andrés centró toda su energía en el crecimiento de la Fundación Belmont. Nuevos aliados internacionales comenzaron a colaborar con ellos, y el centro comunitario se expandió para incluir instalaciones de última generación y programas educativos innovadores. En casa, Andrés y María disfrutaban de una relación más fuerte que nunca. Los retos que enfrentaron los unieron y les enseñaron a valorar cada momento juntos. Incluso Lucía, quien inicialmente tenía sus dudas, encontró un papel importante en la fundación, liderando programas enfocados en mujeres emprendedoras. Una tarde, mientras caminaba por los jardines del centro, Andrés se detuvo frente a una placa que había sido colocada en honor a su padre. En ella, se leía: William Belmont, un hombre que creyó en el poder de la segunda oportunidad. Con lágrimas en los ojos, Andrés murmuró: «Lo logramos, papá». El legado de los Belmont ahora estaba asegurado, no como un símbolo de riqueza, sino como un faro de esperanza para quienes más lo necesitaban. Y aunque el camino había sido difícil, Andrés sabía que cada paso valió la pena. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Andrés miró hacia el futuro con confianza, sabiendo que este era solo el inicio de una historia aún más grande. Tras el éxito del centro comunitario y la Fundación Belmont, Andrés comenzó a recibir propuestas para replicar el modelo en otros países. Organizaciones de América Latina, Asia y África mostraron interés en asociarse con la Fundación para establecer proyectos similares. La primera expansión fue en Colombia, donde un grupo de empresarios locales ofreció financiamiento para construir un centro en una comunidad vulnerable. Andrés viajó con María y Lucía para supervisar el inicio del proyecto. Al llegar, se sorprendieron por la calidez de la gente y por las similitudes con los desafíos que enfrentaron al comenzar en su país.
Mientras caminaban por el terreno donde se construiría el nuevo centro, Andrés compartió con Lucía: nunca pensé que algo que empezó con tanto dolor pudiera llegar tan lejos. Lucía asintió. Papá estaría orgulloso. La experiencia en Colombia marcó un antes y un después para la fundación. Andrés entendió que el impacto de su trabajo no tenía fronteras y que cada proyecto era una oportunidad para honrar a su padre y transformar vidas. Cuando regresaron, comenzaron a planificar expansiones en otras regiones, comprometiéndose a llevar esperanza a quienes más lo necesitaban. Con la expansión internacional vino una nueva serie de desafíos. Coordinación logística, diferencias culturales y barreras legales amenazaban con ralentizar el progreso. En uno de los proyectos en África, se encontraron con problemas de corrupción que dificultaban la importación de materiales para la construcción. Andrés sabía que estos obstáculos eran parte del proceso, pero no podía evitar sentir frustración. Durante una reunión con el consejo directivo, propuso crear un equipo especializado en resolver este tipo de conflictos. María, quien había asumido un papel más activo en la fundación, sugirió trabajar con líderes locales para garantizar que los proyectos fueran sostenibles y culturalmente relevantes. Uno de los momentos más difíciles fue cuando un socio extranjero intentó aprovecharse de los fondos de la fundación. Andrés, indignado, cortó inmediatamente la relación y reforzó los protocolos de transparencia financiera. No podemos permitir que lo que construimos con tanto esfuerzo sea manchado por la avaricia, dijo durante una reunión. Aunque los retos eran constantes, Andrés y su equipo los enfrentaron con resiliencia. Sabían que cada paso, por complicado que fuera, los acercaba a su objetivo de generar un cambio positivo a nivel global. A pesar de los obstáculos, los resultados comenzaron a florecer. El centro en Colombia abrió sus puertas con programas de salud y educación que beneficiaron a cientos de familias. En África, lograron establecer un sistema de cooperación con comunidades locales que permitió avanzar en la construcción del proyecto. Una tarde, Andrés recibió un correo electrónico de un joven que había crecido en el centro comunitario original. Gracias a su trabajo, ahora soy el primer médico de mi familia. Nunca olvidaré lo que hizo por nosotros, decía el mensaje. Andrés lo leyó en silencio, conmovido por el impacto que su labor estaba teniendo. María lo encontró en su despacho y le preguntó qué lo tenía tan pensativo. A veces olvidamos lo grande que puede ser un simple gesto, respondió Andrés. Este mensaje me recuerda por qué hacemos lo que hacemos. Esa misma noche, Andrés compartió el correo con el equipo durante una reunión. Esto es lo que estamos logrando, dijo. Y no podemos detenernos aquí. Hay mucho más por hacer. Las palabras de Andrés inspiraron a todos, reforzando el sentido de propósito que los unía. Sabían que su trabajo no solo cambiaba vidas, sino que también construía un legado que trascendería generaciones. Mientras el equipo celebraba los logros recientes, Andrés recibió una visita inesperada. Era Martín López, escoltado por un guardia. Había obtenido un permiso especial para hablar con Andrés antes de ser transferido a una prisión de mayor seguridad. ¿Qué quieres?, preguntó Andrés, sorprendido por la presencia del hombre que había causado tanto daño a su familia. Martín, con un aspecto más envejecido y derrotado, respondió: quiero disculparme. Sé que nada de lo que diga cambiará lo que hice, pero necesitaba decirlo. Andrés lo miró con una mezcla de incredulidad y curiosidad. ¿Por qué ahora?, preguntó. Martín suspiró. Porque me he dado cuenta de lo que perdí por mi avaricia. Vi lo que has logrado, y sé que nunca podré alcanzar algo parecido. Solo espero que algún día puedas perdonarme. Aunque Andrés no podía olvidar el sufrimiento que Martín había causado, sintió que las palabras del hombre eran sinceras. No hago esto por ti, dijo finalmente. Hago esto por las personas a las que quiero y por las que hemos ayudado. Si realmente te arrepientes, vive el resto de tu vida intentando hacer algo bueno, aunque sea desde donde estás. Martín asintió y se marchó en silencio. Para Andrés, ese encuentro marcó el cierre definitivo de un capítulo doloroso. Con el pasado finalmente detrás, Andrés se dedicó por completo a construir un futuro lleno de posibilidades. Decidió que cada aniversario de la Fundación Belmont sería una celebración de los logros alcanzados y un recordatorio del compromiso con la justicia y la solidaridad. Durante uno de estos eventos, Andrés dio un emotivo discurso. Este proyecto comenzó como una lucha por la verdad, pero se convirtió en algo mucho más grande. Hoy no solo celebramos el legado de mi familia,
sino también la capacidad de transformar el dolor en esperanza. María y Lucía estaban entre la audiencia, con lágrimas en los ojos. Sabían cuánto había significado este viaje para Andrés y cómo había cambiado a todos los que lo rodeaban. Los años siguientes estuvieron marcados por nuevos proyectos, alianzas internacionales y el crecimiento continuo de la fundación. Andrés, María y Lucía trabajaron juntos como un equipo inseparable, cada uno aportando su experiencia y pasión. Aunque la vida de Andrés había comenzado con una traición, su camino lo llevó a descubrir que las segundas oportunidades no solo son posibles, sino también poderosas. Ahora, con un legado que inspiraba a miles, miraba hacia el futuro con esperanza y gratitud. Con la Fundación Belmont consolidada, Andrés decidió emprender un proyecto innovador, un programa de tecnología educativa para jóvenes de comunidades desfavorecidas. La idea era proporcionar acceso a herramientas digitales, cursos en línea y capacitación en habilidades tecnológicas que les permitieran competir en un mercado global. Si queremos cambiar vidas, debemos preparar a las próximas generaciones para el futuro, explicó Andrés durante una reunión del Consejo. El programa comenzó como un piloto en el centro comunitario original. La sala de conferencias se transformó en un laboratorio de tecnología equipado con computadoras, impresoras 3D y conexión a Internet de alta velocidad. Andrés contactó a empresas tecnológicas para donar equipos y a expertos para impartir talleres. En poco tiempo, el impacto fue evidente. Jóvenes que antes no tenían acceso a una computadora comenzaron a crear aplicaciones, diseñar modelos en 3D y participar en competencias internacionales de robótica. Una tarde, Andrés recibió un mensaje de un estudiante que había ganado una beca completa para estudiar ingeniería en una prestigiosa universidad. Esto no habría sido posible sin usted, decía el mensaje. Ese logro reafirmó la visión de Andrés: los recursos correctos podían transformar vidas de maneras inimaginables. Mientras el programa tecnológico florecía, Andrés enfrentaba un reto inesperado en su vida personal. María, quien había sido su apoyo incondicional, comenzó a mostrar signos de agotamiento. Las largas horas de trabajo y la presión constante habían pasado factura en su salud. Creo que necesito un descanso, confesó María una noche, con una mezcla de culpa y agotamiento en la voz. Andrés, preocupado, la abrazó y le aseguró que era comprensible. Hemos pasado por mucho, y tú mereces un respiro, le dijo. Decidieron que María se tomaría un tiempo para enfocarse en sí misma. Andrés asumió más responsabilidades en la fundación para que ella pudiera descansar. Aunque echaba de menos su presencia en las reuniones y eventos, sabía que cuidar de su bienestar era lo más importante. Durante este periodo, Andrés reflexionó sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Se dio cuenta de que, aunque su misión era importante, también debía priorizar a las personas que amaba. Cuando María regresó meses después, renovada y llena de energía, Andrés prometió ser más consciente del tiempo que dedicaban a estar juntos, asegurándose de que su relación permaneciera sólida mientras seguían construyendo su legado. Con el éxito del programa tecnológico, la Fundación Belmont recibió una invitación para participar en una cumbre global sobre innovación y desarrollo sostenible en Ginebra. Andrés, Lucía y un grupo de jóvenes beneficiarios viajaron para compartir su experiencia. Durante la cumbre, Andrés dio un discurso en el que relató cómo su familia había transformado una tragedia en una fuerza de cambio. Creíamos que lo habíamos perdido todo, pero encontramos algo mucho más valioso: la capacidad de ayudar a otros a construir un futuro mejor, dijo. Los jóvenes beneficiarios también tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos, como una aplicación que conectaba a agricultores con compradores locales y un dispositivo que purificaba agua utilizando energía solar. La audiencia quedó impresionada por su creatividad y determinación. La experiencia en Ginebra marcó un hito para la fundación. Nuevos aliados internacionales se unieron a su causa, proporcionando recursos y apoyo para expandir el alcance de sus programas. Cuando regresaron a casa, Andrés sintió una profunda satisfacción al ver cómo su visión seguía creciendo y cómo cada paso los acercaba más a su objetivo de cambiar vidas a escala global. El aniversario número 20 de la Fundación Belmont fue celebrado con un evento especial en el centro comunitario original. Andrés y su equipo organizaron una ceremonia para honrar a los fundadores y a todas las personas que habían contribuido al éxito de la fundación. Uno de los momentos más emotivos fue la inauguración de un mural dedicado a William Belmont. La obra de arte, creada por jóvenes artistas del programa de tecnología, representaba a William sosteniendo una antorcha, simbolizando el legado de esperanza que había dejado.
Durante el evento, Lucía tomó la palabra. Mi padre creía en el poder de las segundas oportunidades. Hoy celebramos no solo su visión, sino también el trabajo de todos los que han transformado esta fundación en un faro de esperanza. Andrés, conmovido, añadió, este no es el final de nuestra historia. Es solo un capítulo más en un libro que seguimos escribiendo juntos. El evento fue un éxito rotundo, atrayendo la atención de medios locales e internacionales. Para Andrés, fue un recordatorio de que, aunque el camino había sido difícil, cada esfuerzo había valido la pena. Con el paso de los años, la Fundación Belmont se convirtió en un modelo de impacto global. Sus programas estaban presentes en más de 15 países, y millones de personas se beneficiaban de sus iniciativas. Andrés, ahora un mentor respetado, dedicaba gran parte de su tiempo a formar nuevos líderes que continuarían su labor. Un día, mientras caminaba por los jardines del centro comunitario original, Andrés observó a un grupo de niños jugando cerca de la placa dedicada a su padre. Recordó todo lo que había pasado, las traiciones, las luchas y las victorias. Cada momento lo había llevado a ese lugar. María se le unió y, tomándolo de la mano, le dijo, mira lo que hemos construido. Esto es solo el principio. Andrés sonrió, sabiendo que tenía razón. En una última reflexión, Andrés escribió en su diario, el verdadero legado no es lo que dejamos atrás, sino lo que inspiramos en otros. Este viaje comenzó con una pérdida, pero hoy sé que gané mucho más de lo que imaginé. Con esperanza renovada, Andrés miró hacia el futuro, confiado en que el impacto de la Fundación Belmont continuaría creciendo mucho después de que él se fuera. Si quieres seguir disfrutando de historias como esta, suscríbete a Emociones Narradas, dale me gusta y comenta tu opinión. Haz clic en los vídeos en pantalla para explorar más relatos únicos. Que Dios te bendiga.